La historia detrás del himno, donde estudiamos la letra e historias que inspiraron los grandes himnos de la iglesia. Hola, yo soy Tony Suagri y bienvenidos a otra edición navideña de la historia detrás del himno. Un programa en el que tomamos los grandes cánticos, las grandes alabanzas de la iglesia que han tocado vidas y corazones en todo el mundo y les presentamos la historia de cómo la alabanza surgió, el impacto que el himno ha tenido, en muchos de los casos, en generaciones tras generaciones tras generaciones. Y el cántico de hoy, en esta edición navideña muy especial, es una de las alabanzas más singulares. Tengo que admitir que yo no sabía nada acerca de la historia de este himno hasta que comencé a estudiar la alabanza que quería utilizar. Y sabía que este himno en particular es un cántico navideño, pero bueno, miren, realmente quedé sorprendido cuando descubrí la historia, en algunos de los casos la falta de historia con respecto a esta alabanza. No sabemos quién escribió el canto que les voy a presentar el día de hoy y no sabemos cuándo se escribió exactamente. Puede ser tan reciente como 150 años y puede ser tan antigua como de 180 años. El canto del que les estoy hablando es el clásico Ve y dilo en la montaña. Cuando estaba investigando la historia del canto, yo realmente no sabía que este era un canto antiguo espiritual de negros, nacido de la historia de esclavitud. Como sureño, y yo amo el sur, yo amo mi heredad en cuanto a la comida y el lenguaje y la música y todo eso, pero ninguna mancha más grande mancha la historia estadounidense que la mancha de la esclavitud. Una horrible, horrible mancha que, gracias a Dios, fue lidiada y eliminada, algo que tenía que tratarse antes de que Estados Unidos pudiera subir a las alturas de grandeza que hemos visto desde nuestro fundamento e institución. Este canto, Ve y dilo en la montaña, nació en los campos de algodón, en los campos de esclavos de plantaciones que conformaban nuestros estados sureños. Estos esclavos tenían una manera muchos de ellos, por supuesto, la gran mayoría de ellos no podían leer ni escribir, pero trabajando en los campos, ellos tenían una manera en la que ellos aprendían sus tradiciones y las pasaban. Y ellos memorizaban y aprendían cosas acompañándolas con música. Y así es como este gran clásico navideño, Ve y dilo en la montaña, surgió. Como les dije, realmente no sabemos quién la escribió, nadie lo sabe. Y no sabemos exactamente cuándo fue escrita. Esto es lo que sabemos de Ve y dilo en la montaña. Después de la Guerra Civil, hubo un hombre en Nashville, Tennessee, llamado John Wesley Work. Él era un afroamericano, un director del coro en Nashville, Tennessee, como ya les dije. Él era un erudito y también él era un músico. Él tenía un interés profundo en la música que definía a la cultura afroamericana nacida de la esclavitud y la historia, los himnos y los cánticos de los campos, como eran llamados en muchos círculos, y alabanzas que definían la experiencia de tantas generaciones de afroamericanos, y él quería asegurarse de que estos cánticos no se perdieran, sino que fuesen preservados y llevados o pasados a otra generación de
afroamericanos especialmente. Su corazón era asegurarse de que los sureños negros no perdieran su historia musical de estos grandes espirituales negros. Y él comenzó a recopilar todos los espirituales posibles, yendo de familia a familia, viajando por todo el sur, hablando y platicando con ex esclavos, tratando de recopilar todo lo que él pudiera de esta historia musical y mantenerla y poseerla. Y no solo eso, Nashville es la sede de una de las universidades históricas de negros llamada Fisk University. Y no solamente Fisk University está en Nashville, esta universidad es conocida por su coro, el Coro de Jubileo Fisk, que literalmente ha viajado por todo el mundo, compartiendo su cultura con audiencias tan diversas como la reina de Inglaterra al presidente de los Estados Unidos y líderes de todo el mundo y culturas de todo el mundo. Y él pasó, ahora, al hacer todo esto, él lo hizo su trabajo de vida. Y los salmistas del coro jubileo de Fisk fueron conocidos como intérpretes de estos cantos espirituales, mientras John Wesley Work los encontraba y se los presentaba, y muchas veces no tenían música, simplemente se dirigía por cómo se los cantaban a él. Y él comprendía el ritmo y sintonizaba una melodía para poder acercarse a cómo los esclavos en estas plantaciones trabajando en los campos los cantaban. Y, por supuesto, él creó un tremendo catálogo de estos cantos. Su hijo, John Wesley Work, el segundo, continuó con ese deseo de asegurarse de que esta parte de la cultura negra no se perdiera ante la humanidad, que fuese preservada en la historia. Su esposa se convertiría en una maestra de música en la Universidad Fisk y una de las pianistas y maestras de el coro de jubileo de Fisk. Y luego llegó el hermano de John Wesley Work el segundo, Frederick, que había sido entrenado en Juilliard, un músico exitoso que también amaba la historia de estos grandes espirituales negros y quería hacer todo lo que pudiera. Una de las cosas que encontraron y de las que escribieron fue que la mayoría de los coros y los cantos que cantaban los esclavos que pudieron ellos capturar tenían que ver con el trabajo. Y cantos como "Me siento como un hijo sin madre que nació de las espaldas de la esclavitud, cantando en los campos mientras trabajaban". Se dieron cuenta de que muchos de los cantos eran de orientación cristiana, pero muy pocos de ellos tenían algo que ver con la Navidad, hasta que encontraron Ve y Dilo en la montaña. Este resaltó a gran contraste con todos los otros cantos que habían descubierto que se habían cantado por los esclavos, porque este canto hablaba de los pastores humildes, anunciando el nacimiento de Jesucristo, queriendo ir a decirle al mundo que un Salvador había nacido. Y los hermanos Work, los dos hijos, John Wesley Work, el segundo, y Frederick, ellos comenzaron o tomaron el canto y comenzaron a arreglarlo, y tenían, como ya les dije, la mayoría de los cantos no tenían música como acompañamiento, así que tomaban el ritmo del canto, como se les presentó a ellos y como los ex esclavos les decían que ellos habían cantado el canto
en los campos y comenzaron a escribir la música que con el tiempo lo acompañaría. Fue publicado en un libro de salmos nacido de el trabajo y el esfuerzo de estos esclavos en estas plantaciones del sur en 1909. Ahora, no era como se presenta el día de hoy, ni se canta el día de hoy, era un poco diferente, pero fue la primera vez de la que tenemos algún registro de un derecho de copia, por decirlo así, de haberlo hecho y escrito de alguna forma. Pero como les dije, no sabemos, y ellos no sabían cuándo fue escrita la alabanza. Sabían, esto es lo que sabían, sabían que había sido cantada antes de la guerra civil. Cuán pronto antes de que comenzara o cuán cerca del principio de la guerra civil, no lo sabían. Una vez más, la discrepancia pudiera ser de 150 o 200 años de edad. Y permaneció allí en esa interpretación en particular por mucho tiempo y realmente no se hizo popular. Simplemente que ahí estaba, algunas personas la conocían, pero como regla no. Y luego nos saltamos a otra generación. Y John Wesley Work, el tercero, llegó, la tercera generación, compartiendo la misma pasión, haciendo lo mejor para preservar la historia de estos himnos y cánticos cantados en los campos de esclavitud en todo el sur. Y él comenzó a pensar en este canto una y otra vez y las palabras lo impactaron por causa del optimismo, como lo diría él, de la alabanza. Y él estaba viendo el hecho de dónde se encontraba la nación en ese punto, en medio de una gran depresión, gente sufriendo, gente hambrienta y, bueno, filas de personas alineadas para tener un poco de pan, un poco de sopa, con el desempleo a lo máximo. Y para él, el canto cabía muy bien dentro del clima del día en el que ellos vivían en ese entonces. Entonces, en 1940, él, antes de la Segunda Guerra Mundial, y la depresión aún estaba sucediendo, no estaba tan mal como lo estuvo a final de los 20 y 30, pero la depresión, los efectos de la depresión aún estaban sobre Estados Unidos. Y él se sentó y la volvió a lanzar en un libro nuevo titulado American Negro Psalms and Spirituals. Pero esta vez le añadió música diferente, un arreglo diferente y a través de su propia investigación le añadió una tercera estrofa. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen un poco confusas. Nadie sabe si él descubrió la tercera estrofa a través de su investigación y leyendo todos los registros que que su padre y abuelo y su tío habían preservado, montones y montones y libro tras libro de historia de su periodo de tiempo, o si él mismo lo escribió, nadie lo sabe, pero realmente no importa. Él lo arregló y en 1940, cuando este libro en particular fue publicado, The Negro Psalms, American Negro Psalms and Spirituals, comenzó a hacerse popular. Primero comenzó a hacerse popular, primordialmente en los 60 fue cuando realmente comenzó a tener un poco de popularidad y en un ámbito secular, gente folclórica comenzó a cantarla. Cantantes seculares. Luego comenzó a ser grabada por cantantes blancos y negros. Mahalia Jackson y la lista es infinita. Y comenzó a tener popularidad más y más. Y luego las iglesias comenzaron a usarla en la celebración navideña. Hasta que ya se encontró en la fábrica y el tejido
de la sociedad estadounidense, en adoración, en celebración navideña, y yo sé que aquí en el Centro Familiar de Adoración, que casi una Navidad no pasa sin que cantemos Ve y dilo en la montaña. Yo sé que papá la grabó en su primer álbum navideño que grabó en Nashville, probablemente en los 70s. Y esa fue una de las alabanzas. Y esta ha resurgido a la conciencia de nuestra heredad cristiana. Y creo que lo más importante de todo esto es no solamente el mensaje, ve y dilo en la montaña, pero cómo el mensaje surgió. ¿Cómo fue que surgió en las espaldas de la labor esclava? ¿Cómo nació de su desesperación? ¿Cómo nació de su sacrificio? ¿Cómo nació de esa condición horrible que muchos ex esclavos tuvieron que vivir? Sin embargo, en medio de todo lo malo, en medio de todo el dolor, en medio de la depravación y la angustia, había un gozo al mismo tiempo para esta gente. Yo tengo que decir que quien quiera que inventó las palabras y cuando quiera que lo hayan escrito, no hay manera de cómo me puedan convencer de que no tenían una relación con Jesucristo. Y yo creo que como se dieron las palabras y decían, ve y dilo en la montaña, que Jesucristo nació, yo creo que también era un clamor de ve y dilo en la montaña, que algún día tendremos nuestra libertad. Y gracias a Dios que ese día ya llegó. Bueno, esa es la historia. Ahora, aquí está el canto. Over the hill in every way, yeah. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Oh, yeah. Go tell it on the mountain. Over the hill in every way, yeah. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept over silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Oh, you got to go. Go tell it on the mountain. Well, over the hill in every way, yeah. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born.
Si eso no hace que sus pies comiencen a danzar y sus manos a aplaudir, no sé qué lo pueda hacer. Tengo que admitir, miren, yo no soy el crítico más grande de cánticos navideños. Son un poco diferentes para mí, pero me encanta ese cántico. Creo que puede ser utilizado cualquier momento del año. No debe de relegarse solamente a la Navidad por causa de su ritmo y mensaje tan contagioso y la música que ha surgido de él. Y le debemos una gran deuda de gratitud a estos afroamericanos que a través de gran daño y dolor, a través de gran sufrimiento, nos han dado un legado rico de gran música. Jamás, jamás debemos olvidar eso. Entonces espero que esto haya puesto una sonrisa en su rostro y que haya puesto un poco de felicidad. Y en realidad yo espero que ustedes hagan lo que el Salmo dice. Espero que en esta temporada navideña ustedes le digan a alguien que ustedes se pararán en su montaña y proclamarán ante el mundo que Jesucristo es el Señor. Como les dije, no puedo evitar más que escuchar ese cántico y sonreír. Y yo comienzo a danzar, comienzo a mover mis manos por todos lados y es una alabanza contagiosa. Bueno, ve y dilo en la montaña. Cuéntenle a otros acerca de la historia detrás del himno. Invítenlos a sintonizar y nos encantaría escuchar de ustedes también en cuanto a lo que tiene que ver con lo que ustedes piensan de la historia detrás del himno. Yo soy Tony Swagger. Dios los bendiga. Escuchémosla una vez más. Well, now, go tell it on the mountain, over the hill, in every way, yeah. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Oh, yeah. Go tell it on the mountain, over the hill, in every way, yeah. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watching over silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Oh, you got to go. Go tell it on the mountain. Well, over the hill, in every way, yeah. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born.
Gracias por acompañarnos en la historia detrás del himno con el pastor Donnie Swagger, donde estudiamos la letra que inspiraron los grandes himnos de la iglesia. Envíe sus comentarios a facebook.com/Donnie Swagger. La historia detrás del himno es una producción de la cadena SBN.